Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Museo Regional de Chiapas con esta conferencia que nos va a presentar el antropólogo Juan Ramón Álvarez Vázquez. Esta interesante conferencia es acerca de los tamales en Chiapas, una trascendencia a lo largo de la historia. Nosotros queremos darles a conocer un poquito de esta tradición por medio del antropólogo que tiene gran experiencia en todas estas tradiciones que nos va a comentar. Pero antes de pasar a esto, ¿sí?, quiero comentar un poquito acerca de la trayectoria del antropólogo. Si me permiten, voy a leer su semblanza. El maestro Juan Ramón Álvarez Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, licenciado en Antropología e Histórica por la Universidad Veracruzana. Es maestro en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tiene doctorado en Ciencias Históricas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es investigador de temas relacionados a las danzas, cosmovisión y religiosidad popular de los pueblos zoques y chiapanecas de la Depresión Central de Chiapas. Actualmente es encargado de la coordinación de tradiciones y cultura zoque del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, ITAC. Recibamos con un fuerte aplauso al antropólogo Juan Ramón Álvarez Vázquez, por favor. Muchas gracias, siempre muy agradecido por tomarme en cuenta. Es una bonita, como te invitan a andar, me están haciendo gente. Y pues gracias a Andrés, a ustedes, y aquí los compañeros también de Lina, y caras conocidas. Me da mucho gusto, me hicieron esa invitación y decidimos tocar ese tema acerca un poco de tamales. Espero pueda ser interesante y ojalá haya muchas preguntas, y podamos interactuar. Bueno, yo le llamé los tamales en Chiapas una trascendencia a lo largo de la historia. Yo no voy a hablar de todos los tamales que hay en Chiapas, pero trabajo más la cuestión de la Depresión Central, los pueblos zoques y chiapanecas, pero eso nos permite entender mucho más allá de solamente hablar de tamales. Y entonces, pues estamos en el preámbulo de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es una fiesta muy importante en algunos pueblos. Quiero mencionar esto porque en realidad es la fiesta de la purificación de María. La Virgen María, junto con su hijo Jesús, es la cuarentena del día del 24 de diciembre al 2 de febrero. Son exactamente los 40 días que la Virgen pasó, para poder sacar a su niño a luz. Y la antecede la fiesta de la Señora de las Luces, que todo eso es una cuestión sincrética, con tradiciones europeas, pero en realidad no sabemos cuándo nació Jesús. Realmente la fiesta está acomodada, de acuerdo a un calendario cristiano, pero tiene mucho que ver con el tiempo de la abundancia, con el tiempo del invierno, en el que el niño Jesús representa la llegada del pequeño sol. Y entonces aparecen todas estas fiestas que se fueron acomodando, y que es muy interesante porque en gran parte de este círculo que se puede hacer entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, hay el desarrollo de las grandes sociedades, los griegos, los romanos, los mesopotámicos, los chinos, los hindúes. Entonces todos estos pueblos que han desarrollado una dieta a base de granos, y sin dejar atrás pues los mesoamericanos, que Mesoamérica no es México. Mesoamérica va más allá, es hasta Centroamérica, hasta la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Y entonces la base es el maíz, y entonces uno de los platillos más suntuosos pues es el tamal, Entonces el tamal muchas veces lo minorizamos, pero también lo dimensionamos, Y el hecho de que esté en la fiesta de la Virgen de la Candelaria no es para menos, porque hay toda una tradición prehispánica en torno al ofrecimiento de comidas y alimentos rituales en las ceremonias de los nobles o de los dioses, Entonces tenemos en la época prehispánica pues el Tonapohualli, tenemos las veintenas que estaban dedicadas a los dioses, y en ese sentido
para hablar un poco del tiempo prehispánico, de lo más de información que tenemos es acerca del altiplano central, sobre todo de pueblos mexicas, porque pues, al llegar los españoles, sobre todo los frailes, ellos estaban más interesados en registrar información para poder evangelizar. Entonces los frailes empezaron a hacer estos registros, y entonces tenemos información de las comunidades del centro de México y también de los pueblos mayas, sobre todo de la región de la península de Yucatán, los mayas peninsulares. Pero si queremos saber sobre comunidades en Chiapas o en otros lugares, pues es muy poca la información porque no hay registros, como hay muchas otras tantas expresiones culturales, no tenemos registros de fiestas, ni de danza, ni de música. Entonces nos tenemos que ir a compararlo del centro con lo que hay en el área maya, que son nuestros vecinos, pero también tenemos que hacer ese análisis etnográfico, porque 500 años no son ayer, pero en 500 años hubo una gran transformación. Entonces al tener un platillo, como pueden ser los tamales, muchas veces se cae en el error de decir, es que es un alimento prehispánico. No tenemos el dato, no tenemos la fuente, podemos suponer, en base a que a los alimentos que nos da la milpa, que es la base de nuestra alimentación. Decimos, bueno, un tamal de chipilín tiene chipilín, tiene tomate, tiene maíz, pero con qué hoja se envolvía, con qué grasa tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Esto es como una introducción. El tamal, pues que sabemos que está en agua, el tamali, en sus variantes. ¿Qué quiere decir envuelto? ¿No? Eso es algo que es muy común, es como el pozol. Muchas veces el pozol no sabemos qué significa, pues significa en agua en espuma. Entonces cuando se hace el pozol, pues sale la espuma, ¿no? Entonces de ahí la palabra. Igual pasa con el tamal. Algo que sí quiero recalcar es que el concepto de tamal es polisémico o polisemático. No es tal cual el cuadro de la forma del tamal, o sea, puede tener muchas formas, pero también puede ir más allá, puede tener la concepción de tortilla. De hecho, el concepto de tortilla, la idea de tortilla, pues es europeo, ¿no? Pero puede tener esa connotación porque va más allá. O sea, tenemos la idea del tamal que está envuelto en hojas, pero puede estar envuelto en otras cosas, y también no solamente puede ser hervido, puede ser horneado. Entonces, cada grupo le da el contexto, le da el sentido, le da el nombre. Y como nosotros nos encontramos en un área que se llama Mesoamérica, para especificar Chiapas, es bien interesante, yo lo menciono al final, cómo las redes nos permiten estos programas de cocina, que una señora o alguien cocina en su pueblo y de repente encontramos un tamal que es idéntico al que comemos acá. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos en una región que es Mesoamérica y las técnicas son similares y hay cientos de kilómetros de distancia, pero la técnica es la misma o con pequeñas variantes, ¿no? Entonces, la imagen del cartel pues es doña Juanita Cundaví, que es una señora de Copolla, que aquí en Tuxtla la retraté, casi todas las fotos son mías, por eso se ven, quizás no tengan la mejor calidad, pero ella fue invitada para hacer los tamales de cabo de año de un difunto. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de quiénes hacen los tamales, ¿no? Entonces ahí viene la señora, y entonces ella está haciendo su tamal de fiesta, que no es el mismo que el tamal, que el tamal de mole como tal. Ese tamal pues se unta, no se hace la tortilla, y se llama de fiesta en esta región del centro porque está adornado. Entonces la gente dice, tiene adorno. Entonces tiene el adorno que es la pasa, la ciruela, la aceituna, el huevo y la carne, que en este caso puede ser carne de pollo o carne de puerco. Entonces esto también tiene que ver con la crianza de los animales que se alistan para la elaboración de los tamales, y que estos tamales se cría el puerco, se mata el puerco y se aprovecha toda la carne del puerco para los tamales. Pues se crían estas aves de corral que también se hacen de guajolote. Y entonces es muy interesante porque entonces estamos hablando de un producto suntuoso, el tamal como un alimento sagrado, que no es, hoy se me ocurrió hacer un taco, ¿no? Vamos a hacer un tamal y vamos a preparar todo lo que conlleva el tamal. Y en ese sentido, en el contexto de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, pues la Virgen de la Candelaria, en esa tradición de Chiapas que fue evangelizado por los frailes dominicos, coincide con el tiempo del carnaval. La Virgen de la Candelaria antecede el tiempo del carnaval, y el carnaval es una fecha variante con esto inicia la cuaresma,
pero es un marcador del tiempo de la primera luna llena, que es antes de la primavera, que ahí cae la Semana Santa, y entonces esta luna determina la llegada de la primavera, que es el tiempo del cambio del invierno hacia la preparación de la tierra para que lleguen las lluvias, y entonces se pueda sembrar los granos de la milpa, y se pueda llegar al tiempo de la cosecha. Entonces, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es un culto dominico principalmente, con la fiesta de Rosario, que es la advocación mariana de los dominicos, hace en total de 9 meses, que son los 9 meses de gestación de la madre tierra, y que son los 9 meses del ciclo agrícola. Entonces estamos hablando del tiempo en el que inicia con esta fiesta, y con la fiesta del carnaval, y con el tiempo de la cosecha, que es la Virgen del Rosario, que no siempre se celebra los primeros días de octubre, es todo el mes de octubre, con la fiesta del Todo Santo. Entonces todas las fiestas están ligadas. Entonces cobra un sentido mayor, no solamente porque es la cuarentena de la Virgen, sino porque en muchos pueblos, de manera simbólica, está iniciando el ciclo agrícola. Y en la tradición mesoamericana no es la misma concepción cristiana, donde se pide o se solicita, más bien se ofrenda y se agradece. Y es una reciprocidad constante. La siguiente imagen, por favor. Entonces, voy a poner el caso de los zoques porque es lo que más trabajo. Entonces, por ejemplo, en el zoque no se dice tamal y se dice ané. Y este es un ejemplo para poder situar el caso de muchos otros pueblos étnicos, que seguramente en los chiles ha de existir un concepto similar. Y el ané no es tamal. El ané puede ser tortilla, puede ser pan o puede ser tamal. Entonces hay un tamal que se llama jacuané, y entonces el tamal de la jacua, que es la hoja, que es el momón o que es la hierba santa, pero también tenemos el canané. Entonces el canané quiere decir sal, y es el tamal de sal, pero se usa como tortilla. Yo ahorita voy a mostrar unas imágenes. Pero también existe el poreane o el poreané, que es el pan de pinol. Entonces con esto entender que no es tamal, o sea, es lo que puede ser como tamal, ¿sí? en diferentes momentos. Entonces el ané hace referencia a los elementos, a los productos de maíz que son complementos, ¿sí? Como la tortilla, como el tamal, como puede ser el pan, ¿no? Entonces, aunque el pan, tenemos la concepción de la idea de la harina de trigo, pero en la tradición indígena, por ejemplo, en el caso de los zoques, tenemos el ponzoquí. Entonces, el ponzoquí aquí en Tuxtla, hablábamos en la fiesta de Todos Santos del ponzoquí, que quiere decir forma de gente, aparece con harina, y lleva más manteca que levadura por la conservación del pan durante los días de la fiesta. El ponzoquí, que quiere decir soquí, forma con gente. Pero en el carnaval de Coita aparece el ponzoquí, que es de maíz con manteca. Y entonces cuando llegan a la fiesta del carnaval en las coguinas, les ofrecen un plato con chocolate de cacapote, chocolate con maíz, y los pancitos estos, pero ellos tienen la idea de que son el ané. Entonces tienen la forma de los personajes del carnaval. Entonces vemos como un triangulito, que es el cono del David o el cono del Mahoma. Entonces un puerquito que aparece en la parte de atrás del Mahoma, el Mahoma cabeza de coche. Entonces también hablar del tamal es hablar de la cosmovisión, de todo lo que puede representar en sí, más que un simple alimento. Adelante, por favor. La siguiente imagen. Bueno, entonces mencionaba el caso del ané, que es el can, sal. Y entonces aparece en esta imagen el cispolar, que en zoque quiere decir cis es carne, y entonces es el frijol con carne. No existe la traducción de frijol ahí, sino que es carne cocida. Y entonces y se sirve con el canané. Entonces los tamalitos se hacen con manteca y son hervidos, mientras nosotros el canané, pero ese es de frijol, es horneado. Yo ahorita voy a hablar un poco de la importancia del horno. Y entonces tenemos ahí dos tipos de canané: el canané de frijol, que ese tamalito, se revuelve la masa con el frijol cocido sin sal, y entonces se revuelve, sale una masa tipo pozol, y entonces se le agrega la sal, se hacen los tamales, ambos de la misma manera, envueltos en la hoja de la milpa, y se mete al horno. Voy a hablar un poco adelante acerca de lo interesante que es el proceso de cocción. La siguiente imagen, por favor. En la imagen
el canané solamente se sirve con el cispolar y el canané de frijol se sirve con el huacaciscandú, que es el caldo de res en la tradición zoque. Voy a hacer referencia más a los zoque porque es como ejemplo para poder englobar, ¿no? Hacer una cuestión más general. Y lo interesante de acá es que el frijol con carne en la tradición zoque es la comida más elegante que puede existir. Cuando existe un nombramiento de autoridad se sirve cispolar, y cuando muere alguien importante en la tradición se debe servir cispolar. Y entonces decía la gente, es que el frijol como en mi casa, sí, pero el frijol es producto de la milpa y hay muchas variantes de frijol, y además se sirve con canané, no se come tortilla. Entonces algo interesante que ha sucedido es que como ya no hay hornos en muchos lugares, se quitan los hornos por la cuestión de espacio, entonces está casi en peligro de extinción los tamales horneados. Eso es algo que queda como tema sobre la mesa para quien le interese, ¿verdad? La siguiente imagen, nos remitimos a la milpa, 2500 años antes de Cristo, que empieza el proceso de la época prehispánica, para los que son aquí arqueólogos, ¿no? los compañeros que conocen bien el tema. Y entonces empieza la domesticación desde el 8000 antes de Cristo. ¿Qué aparece en la domesticación? Pues tipos de calabazas, el aguacate, guajes, el maíz es bastante tardío, es más antes el frijol, se domestica el tomate, variantes de chiles, aparece la yuca en esta parte sobre todo la costa de Chiapas, en esta región de Chiapas, que no es la misma yuca que se come en otras regiones de México. Y entonces los productos de la milpa es importantísimo porque fueron los primeros alimentos que va a preparar el hombre, pero también en el 2500, entre el 5000 antes de Cristo y el 2500 hay un periodo de transición. Y entonces en ese periodo de transición el hombre, aparte de trabajar con el fuego, descubre el proceso de cocción del fuego. Entonces se elaboran las primeras vasijas de barro, recipientes de barro, porque anteriormente guardaban en calabazos sus alimentos, eran alimentos más secos, los podemos encontrar. Hay muchas cuevas donde hay vestigios de semillas, ¿no?, que consumía el hombre. Y entonces hablamos del hombre prehispánico, ¿no?, mesoamericano. Y entonces en ese proceso de contacto del barro con el fuego, pues se hacen los recipientes, estos recipientes que van a tener las formas, pues, de calabazas, estas formas redondas de frutos secos en donde guardaban y estaban los alimentos. Y entonces ahí, en el proceso de hervir el agua, con el contacto con los productos, pues va a aparecer alimentos hervidos, cocidos, y que van a cambiar la dieta de este hombre mesoamericano, y que va a empezar a preparar platillos con lo que le ofrece la milpa, ¿no? La siguiente imagen, ¿no? Y entonces tenemos pues el nixtamal, ¿no? El señor nixtamal, que es este proceso, no sé quién haya sido, qué grupo, dónde, en Mesoamérica, pues descubrió que echándole cal al maíz en algún momento del proceso de cocción se podía lograr este maíz que nos va a servir para elaborar los tamales. Y no solo los tamales, todo lo derivado de la masa, pues pozol, tlacoyos, sopes, tortilla, totopos, infinidad de platillos. Y aparecen estos recipientes, estos artefactos, como la pichancha para lavar el nixtamal, porque no podemos consumir el nixtamal con eso. Ahí, esa foto es mía, ya cuando van a lavar el nixtamal en la paila, que son comidas, se preparan comidas grandes, no es un poquito, pero no tengo imagen de algo que es bien interesante, que es el taciahual. El taciahual es un término náhuatl que yo lo he encontrado en Guerrero y lo he encontrado en Michoacán, que es cuando ponen a cocer el maíz tipo nixtamal, pero sin la cal. Entonces, en el primer hervor retiran el maíz, o sea, como si fuera nixtamal, lo retiran, y entonces este maíz se muele y es un maíz grueso. Entonces, este maíz grueso lo vamos a utilizar para espesar los alimentos. Entonces es con lo que se espesa ciertas comidas como el dincuti o la pasta, el mole para la elaboración del tamal de hoja de milpa. Entonces es bien interesante porque estas técnicas de cocción, que son parte de los procesos del tamal, no se conocen o no se les da reconocimiento como tal. Mucha gente hoy día utiliza masa para pozol para elaborar estos tamales, cuando existe algo que se llama el taciahual, y que está en otras partes de esta región mesoamericana, y que nos hace falta echar una mirada e ir
a donde realmente se hace ese tipo de cocina, porque nos permite tener los conocimientos como tal, ¿no? Entonces, la siguiente imagen, por favor. Y bueno, pues aquí en estos procesos aparecen los tamales horneados. Entonces tenemos el canané, que es horneado, ya lo mencioné, el canané y frijol, y tenemos el naca pitu, que naca quiere decir cuero, y es frijol, el pitu es como frijol, pero hace referencia al patachete, porque se hace con patachete. Que aquí hay algo interesante, no quise meter tantos temas en la presentación, pero es imprescindible, es importante hablar del ciclo agrícola, porque mientras que en octubre y noviembre ya se está cosechando todo lo de la milpa, que principalmente es el maíz en grano y que se guardan los granos de maíz, viene una segunda etapa que es la del patachete. Y entonces el patachete es ese frijol de esta región central de Chiapas que se come con los tamales horneados. Entonces la gente acostumbra a que ese tipo de tamales los acompaña con el café, como si fuera pan, ¿verdad? Entonces, y estos tamales solamente pues cuando hay patachete, que ya es la última etapa en la que nos encontramos ahorita, pero también hay que entender que los pueblos van a comer de acuerdo al tiempo. Entonces se guarda el maíz porque viene el tiempo de la sequía, ahora que entre la primavera, guardan el maíz, hay técnicas para la curación del maíz, para que los roedores no se lo acaben, no se pique el maíz y el frijol también, y entonces empiezan a consumir esto que es de temporada. Ahorita ya viene la flor de cucho, ¿no? Que otra de las formas es comerlo precisamente en tamales, ¿no? Y que además nos proveen una riqueza nutrimental muy fuerte. Y entonces estos tamalitos ya solamente se consiguen en los mercados, y mucha gente pasa a los mercados y no saben qué es. Y entonces a veces los cotizamos porque ya no son tan conocidos. Entonces, pues esto es parte de la dieta, no solo de los pueblos, de la parte central de Chiapas, que hay, lo conforman pueblos chiapanecas como Acala, Suchiapa y Chiapa de Corzo, pero también la presencia tzotzil es muy importante en esta región central. La siguiente imagen, por favor. Aquí me voy a referir a esta pieza muy interesante que está en Guerrero. Aquí hay unos arqueólogos, que es una pieza olmeca, es el monstruo de la tierra, pero hace referencia a cómo la comunicación que tenemos con la madre tierra, con la boca, para comunicarnos. Entonces, no puse la imagen del horno, me centré más en esta imagen, en referencia a que aparecen elementos del agua en la imagen esta que fue rescatada, ¿no? Hace un tiempo, porque fue a parar al extranjero, y entonces la repatriaron y aparece en esta idea de los 4 rumbos, que tiene que ver con el ciclo del maíz, con el ciclo de la agricultura, y estas bromelias que están ahí que tienen que ver con el movimiento de agua. Entonces va más allá de ver una sola imagen. Entonces esta imagen tiene que ver con el ente que cobra vida, no solamente en la madre tierra, sino en el espacio, porque tiene ojos, tiene la boca que devora. Y entonces el horno funciona de la misma manera. En la tradición de los pueblos del centro de Chiapas, esta parte central, el horno tiene vida. Y el horno es masculino. A diferencia del concepto de la madre tierra, que es femenino, el horno es masculino. Y cuando se va a cocer el canané o se va a cocer el nacapito, entonces van los hombres, porque aquí es la función de hombre y mujer, no solamente la mujer relacionada con la elaboración de tamales, también el hombre. Lo que hace el hombre es que recibe de las mujeres los tamales ya envueltos, y entonces llevan una botella de posh, sobre todo posh, que es el licor que se consume sobre todo en los pueblos, y entonces le meten la leña al horno, la prenden, y ya cuando está a su punto la leña, van y le hablan al horno y le dicen que tiene que cocer el horno, y no puede estar ninguna mujer, porque la mujer puede engañar al horno, al ente, y entonces puede ser que el tamal no se hornee como tal, porque es hombre, pues, es masculino, y entonces la mujer pues lo va a perder, o sea, lo va a seducir, ¿no? Con sus encantos, y se va a distraer el horno, ¿no? Y entonces le rezan, están los varones, y entonces toman una copa y le echan una copa al horno. Toman una copa, le echan otra copa al horno, una jicarita de licor, y entonces lo embolan al horno. Se pierde el horno, no está en sí, está en otro estado luminal, y entonces sellan la boca del horno, y entonces saben ellos cuándo van a destapar
la boca del horno que está emparedado, ¿no? Tiene barro, y entonces sacan los tamalitos horneados, ¿no? Entonces esto tiene que ver con las creencias, no nada más llegar y meter a un horno industrial esto, porque tiene que ver con la religiosidad, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la idea de que la tierra, la montaña, el espacio tiene vida y que estamos ante algo que es sagrado, y estos productos van a ser usados en las fiestas religiosas, ¿sí? Tiene un contexto. La siguiente imagen, por favor. Y entonces, pues aquí están otras imágenes que saqué de la revista Arqueología Mexicana. Y ya vienen todos los productos de la milpa, ¿no? Los tipos de calabazas, todo se aprovecha. Y tal es así que ahora que se come el tamal de patachete, se le agrega la pepita molida. O sea, no solamente se come la calabaza, sino la pepita molida se le agrega para que le dé sabor. Y acaba de pasar la fiesta de enero, donde por excelencia el platillo fuerte fue la pepita con tazamo, que es un tipo de pipián que nos habla de una influencia del altiplano de México, porque los pipianes pues, son de allá, y que a lo mejor eso tiene que ver con el posible origen de los chiapanecas, que nos llegaron del centro y no nos llegaron de Nicaragua, como mucho se ha dicho, por toda esta influencia. Y en el Ozoque, muchas de sus danzas presentan mexica. Entonces, híjoles, los tamales de Chiapas son un ir y venir también entre los diferentes pueblos con los que tenemos comunicación. En las fiestas del centro de Chiapas están los ismeños, ¿sí? Aparecen la influencia de los tzotziles, ahora más fuertemente con toda esta cuestión comercial, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ya en estas imágenes creo que es del Códice Florentino, entonces que son del siglo XVI, son posteriores a la llegada de los hispanos. Entonces aparecen estos registros del proceso de la milpa, ¿no? Cómo se siembra, se cultiva, va de allá para acá, de derecha, de ustedes sería derecha, izquierda, y algo va al revés, ¿no? Y entonces, como tal la lectura, ya se recolecta, ¿no? Y en la imagen de arriba, cómo se recolectan otros frutos que da la milpa. O sea, la milpa no es maíz, es todo lo que viene ahí. La siguiente imagen, por favor. Y entonces, ¿por qué y para qué se preparan los tamales, no? Entonces, esta imagen es de Shilone, la saqué del Códice Mayabechano. Y entonces, es ¿por qué se preparan tamales, no? Porque son cotidianos, son rituales, cuando se deben de comer. ¿Por qué es sagrado el tamal? Porque es un producto sagrado. ¿Por qué? Porque aunque se coma en la casa para tomar una bebida, que antes no existía el café, que el café llegó en el Porfiriato, y que va a sustituir a los atoles, aunque con tortilla dorada sale una bebida similar al café, ¿verdad? Y entonces, porque es de la madre tierra, porque nos lo dio, nos proveyó, entonces somos agradecidos. Creo que hay imágenes donde el primer tamal que sale va para el altar. Bueno, el primer tamal lo pruebas y ya está cocido, pero el tamal va para el altar, porque hay la creencia de que tiene que rendir para todos. Todos tienen derecho de probarlo, porque lo dio la madre tierra, por eso es sagrado. Entonces en la versión cristiana, pues es para la Virgen, es para Dios, es para los santos, para el dueño de la cueva, para el horno, porque tiene vida, porque jugó un papel importante el horno como ente en el proceso de la elaboración del tamal. Se ofrenda, se agradece y es la reciprocidad constante. Entonces de aquí a un año, primeramente Dios, ¿verdad? Así comúnmente se dice, pues vamos a volver a comer tamales. Además estamos en un ciclo que le inventaron en algún momento, pues que le encontró la rosca, el niño a la rosca, y luego pues ya va a pagar los tamales. Pero comemos tamales todo el tiempo. También viene el tamal de cuchumó, viene el tamal de hoja de milpa, en tiempo de cuaresma se come tamal de frijol de chipilín con queso, porque no podemos comer carne. Hay tamal de moní, que es el hongo que se da en julio y septiembre en esta región central de Chiapas, porque no hay maíz, entonces tenemos que comer el moní. Llega agosto y tenemos que comer el pite de elote, y cuando vienen Todos Santos comemos infinidad de tamales, porque tenemos suficientemente los productos de la milpa. ¿Y por qué hablar del agua? Porque si no llueve en su tiempo y si no llueve lo suficiente, entonces no se desarrolla la milpa. Por eso en la figura de esta figura olmeca aparecen unas bromelias, que las bromelias son acumuladoras de agua, ¿no? Son captadoras. ¿Quiénes hacen tamales
resguardan lo sagrado, todo el conocimiento, y hay una funcionalidad en el ritual. En algún momento aparece el tamal. La hechura de tamales es parte de esa ritualidad. Nosotros vemos el ritual, aparece el tamal, pero no vemos quiénes están detrás y todo lo que conllevó a la elaboración del tamal. La siguiente imagen, por favor. ¿Quiénes hacen los tamales? Todas las señoras, a excepción de la última, son difuntas. Y fueron maestras comideras soquis. Todas ya están, las tías ya están en otro nivel. Seguramente elaborando tamales en el nivel que les corresponde, porque la tradición prehispánica, de acuerdo a la funcionalidad de que tenías en la vida, ibas a un nivel, de acuerdo sobre todo a la tradición del centro de México, y seguramente ellas se ganaron por su servicio un buen lugar en el otro mundo, ¿verdad? Para seguir, ¿no? Preparando estos platillos que en muchos entierros prehispánicos, y lo siguen haciendo en Guerrero, los difuntos van ataviados van acompañados de alimentos. En Guerrero, en la parte en esta región de Tlapa, a los difuntos les ponen maíz en la boca, porque creen que cuando van a pasar en el camino, ¿no? Que los guía, aparecen una especie como de zanates, y entonces le quieren robar los alimentos que lleva. Y entonces, para que él se pueda alimentar y llegar con el alimento como tal, de la boca le meten maíz. Entonces, esta creencia, y además los platillos los va a ofrendar a los personajes que se encuentren en el camino, que pueden ser dioses o sus familiares que las preceden, que son los ancestros que le proporcionaron el conocimiento. ¿Cómo llegan estas señoras a ser comideras? Estas señoras empiezan como ayudantes en las fiestas. Llegan, son vecinas, son comadres, son familia del que hace la fiesta, del que elabora los tamales, y en algún momento de su vida tienen el conocimiento necesario para transmitirlo y dirigir la hechura de los tamales. Ellas van a dirigir, ellas no van a ir a moler, no van a ir a cortar, ellas van a dirigir, porque son las que tantean. Aquí no hay recetarios, aquí hay tanteo, ¿sí? Y hay consejos, y hay toda una serie de conocimientos. Y ahí están las señoras con su mandil, ¿verdad? Como parte de su vestimenta cotidiana, y la morraleta. Porque además estas señoras, cuando van a la fiesta, no van con las manos vacías. Le ayudan a la dueña en la casa con una limosna, le llevan una bolsa de jabón, a veces porque van a lavar los trastes, le llevan azúcar, le llevan algo, y a veces le llevan hasta huevos o blanquillos, como le queramos llamar, porque cuando pasa la fiesta, la dueña en la casa se le hace un caldo de huevo para que recobre energías. La siguiente imagen, por favor. Ahí están las anfitrionas de la elaboración de tamales, las señoras que se organizan en la mesa, paradas, todas conviven, todas comulgan en la elaboración de los tamales. Es la reciprocidad constante de que sin ellas no está en la fiesta. Porque en la fiesta, en el ritual, pues vamos a decir si el tamal estuvo no sabroso, si le faltó manteca, si le faltó mole, y entonces ellas se encargan. Ahí están haciendo tamal de hoja de milpa, están haciendo las bolitas, pero van quebrando la hoja. A diferencia de muchos otros pueblos en donde la hoja de maíz la tiran para alimento de los animales, en esta región de Chiapas es muy preciada. Un rollo de 25 hojas de este tipo llega a costar hasta 50 pesos, o sea, 2 pesos por hoja. Y entonces estas hojas son preciadas, se quiebran, se mojan, se quiebran para manipularlas, y con una hoja deben de envolver los tamales. Entonces son señoras, ¿sí? Son señoras que dejan su casa, y son señoras que en el momento de su formación en su casa aprendieron a hacer este proceso de los tamales. La siguiente imagen, por favor. Ahí están otras en otra casa, ahí están haciendo tamal de mole, y hay una señora en su silla de rueda, sentada, haciendo los tamales. ¿Por qué? Porque pues es parte de la vida, ¿no? Te sientes útil y sabes de que debes de contribuir, porque para poder disfrutarlos hay que hacerlos, ¿no? Hay que ser partícipes, ¿no? Y entonces ahí está el totomoste, está la masa revuelta con manteca, está el recipiente con el mole, por ahí tiene el puño de chile simocubel que le va a poner al tamal, en el mole está la carne del puerco, y en la otra vasija están los tamales que va a entregar para la cocción. La siguiente imagen, por favor. La triada. ¿Qué es la triada? Productos de la milpa que van a ser, los que están ahí no son cualquier mazorca, son mazorcas escogidas de la cosecha que se ofrecen en la fiesta de Todos Santos, y que son las mazorcas escogidas para la siembra. Y abajo está ya el altar con los alimentos, es decir, la parte sagrada, y los vamos a degustar como tamales, ¿verdad? Y además, como es comida, hay una cantidad de tamales que se deben de comer, no es de a uno, pues debería de ser
de 3 o de 2, dependiendo del tamaño. La siguiente imagen, por favor. Y en esta puse el calendario festivo de la Santa Cruz. Estas imágenes me gustan porque la milpa es la cruz. Yo ya he hablado en otras veces de esta idea de la milpa como cruz. Lo vemos en muchísimas representaciones de muchos grupos prehispánicos. El concepto de cielo, tierra e inframundo. Hemos hablado del inframundo con relación al horno. Y aparece esta idea de la cruz como conecte, ¿no? Porque además la mazorca crece para arriba, ¿no? La diferencia del cacao, que es la otra mazorca que crece para abajo, y la flor, que es la que conecta y que representa el cielo superior, y que la flor nos está hablando nos está hablando de un momento determinado con relación al agua, y por eso en muchos rituales que hacen muchos pueblos van a la montaña y recolectan bromelias porque representan estas flores, como en el caso de la flor de Niluyarilo, que aparece la bromelia de la pluma, que es similar a la flor del maíz, y la mazorca, que ellos también llaman mazorca, que está relacionada con lo relaciona con el niño Dios, que literalmente es una mazorca de maíz, ¿no? Entonces, y bueno, esta imagen, hay algunas personas que conocen dónde está esta cruz, es de una anterior coguiná. Una coguiná es la casa sagrada, la casa del santo, y se venera la Santa Cruz. En la fiesta de Santa Cruz aparecen las flores adornadas, pero ese día se deben de comer tamales de hoja de milpa con jocote, porque ya para los 10 de mayo es la última etapa del jocote, que el jocote crece solamente en sequía, si le echan agua no da fruto. Entonces es muy interesante porque el sabor del tamal de hoja de milpa se curte con limón, es ácido, y se acompaña de jocotes que son ácidos, y la bebida es el atol agrio, que es pues ácido como tal. Entonces no es una dieta dulce, no es una dieta salada, es un sabor especial que se degusta sobre un manjar. Literalmente, quienes han probado tal cual el jocote con el tamales es muy exquisito. Pero también el hecho de que cuando te sirven esos tamales, o tienes que estar en la fiesta de Santa Cruz, o tienes que estar en la fiesta de San Marcos, que es el 25 de abril, o tienes que estar en las ensartas de flores de mayo dedicados a la Virgen María en el mes de mayo. ¿Sí? La siguiente imagen, por favor. Entonces encontramos a las deidades prehispánicas, la Xilone, la Xicomecoatl, que son literalmente lo mismo, que tienen en el calendario prehispánico tienen una etapa donde se ofrendan, donde se comen tamales de elote como el pite, que puede tener muchísimos otros nombres en otros pueblos, y estas deidades que son femeninas, pues aparecen ahí con las mazorcas, pero con los elotes como tal, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Y bueno, esta es también del códice florentino. Aquí es muy interesante, porque aparece ahí el guajolote y los cestos que nos hablan de cantidades, y los diferentes recipientes tripoides que habla seguramente de moles que se elaboran con los productos que están en los canastos en esta lectura. Y entonces aparece, van a preparar los platillos, pero en la otra imagen, la señora que es casada, porque lo sabemos por la forma en que tienen el tocado, que las mujeres casadas la trenza lo usan adelante, por eso es que en algunos grupos la señora se pone su trenza con su listón de este lado, que habla de su condición civil. Entonces le está hablando a la olla, le habla a la olla porque la olla cobra vida, y entonces le tienen que decir que rinda y que se cueza bien, porque si no se cuece bien le puede pasar algo a la olla. Y entonces cuando no se cuece bien, le tienen que hacer secreto. Y en los secretos, entre tantos, para la elaboración de los tamales, la persona que teje el tamal es la que no tiene que retirar. Si la persona se va antes de su casa y no se ha cocido el tamal puede ser que salga crudo. Entonces la persona que lo teje, porque es un tejido que se le hace al tamal, no es nada más ponerlo por ponerlo, entonces tiene que recoger, tiene que sacar los tamales como tal, si no, no van a rendir. Es uno de tantos conocimientos que existen. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, esta imagen que yo mencionaba del papel del hombre y la mujer, que lo vemos en los atoles y en los tamales. Otra vez aparece ahí el tamal de hoja de milpa, pero aparece un atol, que ese atol es el putnono, que tiene pepita de calabaza, que se toma aquí en el centro de Chiapas, que es el atol que se conoce mucho porque es un atol salado, y que se lo dan a las mujeres cuando acaban de dar a luz para que puedan amamantar.
Entonces, para que puedan producir la leche materna, deben de tomar atoles para que pues, sean fértiles sus pechos. Y entonces esa bebida se toma en ciertas fiestas y es tan suntuoso el atol que no tiene contacto la mano con la jícara. Se sirve con una servilleta, ¿sí? Y no todos pueden tomar ese atol, para que dimensionemos la importancia de estos alimentos y dimensionemos el tamal, que tampoco se puede servir en un plato desechable, se tiene que servir en un plato de barro que se llama porcelana. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, las técnicas, ¿cómo se elabora, por ejemplo, un tamal de bola? ¿Sí? Se mancha primero el mole, del mole la hoja, y de ahí se pone la masa, la carne, y arriba viene un chile. Es un chile simocovel, ¿sí? Que ese chile casi ya no ya entra mucho chile de Guatemala por el alto coste, por la baja producción. Y ahí están haciendo el tamal de untado, que es el tamal que se unta, lo que agarra tu mano con la mano mojada, agarra la masa con manteca y se unta, no se hace tortilla. Entonces acá en el tamal de bolas, y muchas veces en la tortilla se coloca la carnita con el mole y se le hace otra pasada de mole, porque el mole es el sabor del tamal, no la masa como tal. Entonces allá ya se adornó, se pone carne, la manera de doblar el tamal, y entonces ahí se tiene la cantidad de tamales. Entonces muchas veces el tamaño del tamal tiene que ver con el tamaño de la mano. Entonces la gente dice, ese tamal lo hizo fulana porque tiene la mano pequeña. Entonces entre ellas dicen, si no es tamal de piñata, porque no son tamales para una fiesta infantil, ¿verdad? Entonces la siguiente imagen, por favor. Allá en el proceso de cocción, ¿cómo se hacen las pastas de los tamales? ¿Sí? Cómo en el tanteo y al fuego vivo se va a cocer en la pasta, y que esta pasta es la que va a servir en esos procesos de envoltura, en estas bolas que van haciendo. Entonces, en este proceso de aprendizaje del tamal, las que no saben hacen algo, todas tienen que hacer algo. O quiebran hoja, o limpian hoja, o hacen las tortillas, o pasan la carne, o pasan el mole, o pasan los canastos, pero todas tienen que ayudar, porque es el proceso de aprendizaje. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, pues ahí podemos ver cómo en las páginas, seguramente, pues antes no había bolsas de plástico, ¿no? Pero se tenían que tapar con hojas para que se pueda cocer. Hay tamales que se entierran, como los pibis en Yucatán, ¿no? o por ejemplo el zacahuil, que muchos hablan del zacahuil en la región huasteca, que lo huasteco no solo Veracruz o Tamaulipas, va más allá, que es ese tamal que, según los relatos de las crónicas, llegados los españoles, sacrificaban a un niño de entre 8 y 10 años, lo descuartizaban, un niño sacrificado, y lo hacían tamal. Y entonces por eso el tamal tan grande, y ya todos comulgaban comiendo pues el tamal. Y entonces fue sustituido por la carne del puerco, que es lo más similar a los órganos humanos, ¿no? Tal cual. Y entonces pues por eso dicen hacen tamal al niño, ¿no? Y entonces y bueno, pues tenemos diferentes tipos de tamales, voy a hablar de eso. Y como todos participan de la elaboración del tamal, ahí se está cociendo, saben en qué punto está el tamal, retiran la leña y tienen que ir a buscar a los hombres pues para que bajen la paila del tamal. Y entonces la paila del tamal pues ya pueden despachar y saber qué tantos tamales se hacen. Entonces dimensionemos todo lo que hay del tamal fuera de la importancia porque eso es parte de la importancia del tamal. Ya se colocan ahí, se destapa y ya se pueden ver que hay un tejido. La siguiente imagen, por favor. Y entonces las que dirigen la hechura van a despachar el tamal. Ellas son las que van a despachar. Por eso dicen, se sirven con la cuchara grande, porque son las que saben cuánto van a dar a la gente, de acuerdo a la cantidad de personas que van a degustar. Y entonces ahí están los recipientes, no hay, claro que hay formas, ¿no? Ya están los canastos, los han servido, y ahí finaliza el tamal con el atol, ¿verdad? Entonces nosotros comemos los tamales, pero todo lo que conllevó, ¿no? La siguiente imagen, por favor. La servilla de tamales. Se comen todos juntos los tamales. En pueblos como Carranza, cuando los carrerantes participan de la danza, los sirven en el piso. Hay una comunión con la madre tierra y todos en fila van a comer. Nadie se sienta en los pueblos, comen sobre bancas.
¿sí? Todos, la banca pone la comida, ¿sí? Se come todavía en el piso porque tenemos que comunicarnos y también todos comemos iguales, nadie come más y todos tenemos que comer al mismo tiempo. Esa es una mentalidad muy interesante porque es el tamal como alimento, pero es lo que permite el poder comer el tamal, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Y bueno, ya vamos terminando, tuve que ir buscando solamente imágenes y vamos a hablar del mestizaje. Ese mestizaje que le han llamado las castas, que hay ya de castas, lobo lobo que viene siendo indígena con español, negro con español mulato, indígena con español mestizo, hay nombres como el chile mulato, ¿no? Que son las mezclas de los productos, pues en otras partes el indígena con afro es el sambo, y entonces todo esto permitió los productos. Esas pinturas de castas que son propias sobre todo del siglo XVII, XVIII, nos muestran cómo el mestizaje da a los hijos, ¿no? Cómo salen en otro tono, de otras facciones, pero los productos que nos fueron llegando de otras partes. Entonces los frailes, principalmente los frailes, fueron los más interesados en cultivar productos que eran de fuera. Ahí tenemos el caso del plátano, pues dominico, cuadrado, Tabasco, Chiapas, macho, el guineo, el roatán, infinidad de productos de lo que sería el plátano, pero no solo eso, la forma, ¿no? la hoja, todo lo que podía proveer, en qué lugares se sembraban los platanales y cómo llegó la hoja de plátano al tamal. Entonces, ¿qué hojas pudo haber sustituido? Porque hay muchos pueblos que todavía van al campo y sacan unas hojas enormes, como la hoja de la hierba santa, y elaboran los tamales. Y entonces, pues con ellos nos llegó, pues, por ejemplo, la carne del puerco, las grasas, nos llegó, por ejemplo, también hay tamales que se hacen con carne de res, pero a diferencia de la carne de res por el puerco, es más provechosa la carne del puerco porque se tenía que matar al puerco y se tenía que sacar todo, de ahí la manteca y las vísceras, que aunque no aparecen en los tamales, pero son el alimento de las personas que elaboran los tamales. Chicharrón, menudencia, ¿sí? Champaña, por ejemplo. Y entonces nos llegaron cosas de Europa, nos llegaron cosas de Asia, creo que el azafrán es asiático, nos llegaron cosas de África, el azúcar, por ejemplo. ¿Aparece el azúcar? Claro, para hacer tamales de cambray lleva azúcar. El mole lleva azúcar. El tamal de anís lleva azúcar. El tamal de coco lleva azúcar. Se elaboran tamales de manjar en la parte de San Cristóbal, en la región, estas partes de Teopisca, Comitán, San Cristóbal, se elaboran tamales de coco, tamales de manjar en el centro de México, ¿no? Son los tamales dulces que además son postres. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, ya casi termino. Yo puse estos puntos. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de un proceso histórico, y yo mencionaba que son 500 años, que no son ayer, entonces tenemos que tener una idea muy clara de que si estos tamales están en el contexto indígena, por así llamarlo, y que la población indígena no tenía tierras propias, eran trabajadores de las haciendas, tenían terrenos comunales, entonces no todos tenían milpas como tal, o este consumo de los alimentos pues era limitado. Entonces estamos hablando de unos tamales muy sencillos, por así decirlo, lo que da la milpa, el tamal de hierba santa o de jacuané, pues que lleva pues, el camarón molido, chile, pepita de calabaza, frijol, la hoja, el maíz. Es un tamal muy básico, no estamos hablando de sabores. El tamal de chipilín es un tamal muy básico, el pique de elote, el toropinto o el bitaúl, ¿no? Que es el tamal de frijolito, que hay un montón están las corundas, por ejemplo en Michoacán, ¿no? Y entonces el tamal es tamal similar, pero que lo hacen con, creo que lleva sopasuchi, que es el tamal de, no recuerdo el nombre, pero lo hacen en la zona de Guerrero, que ahí se consume la flor de cempasúchil, y
y tamal miego, creo que se llama, y que salen como unos triangulitos como las columnas. La envoltura con la hoja de milpa hacen un triangulito y entonces le sirven salsa de aguacate, ¿no? Lo que se ve guacamole. Y bueno, es en el siglo XIX cuando las haciendas empezaron a cambiar de dinámica y empezaron a llegar productos de fuera, y en esta tradición que las poblaciones originarias empezaron a tener un mayor consumo de las carnes. ¿Por qué? Porque se mataban en las fiestas, se mataba la res, se mataba el puerco. Y aquí es muy interesante, porque los derivados de vísceras, o sea, mataban la carne, aprovechaban la carne para la elaboración de diversos platillos, pero las vísceras se la daban a la población afro, a la servidumbre sobre todo. Y de ahí que existan muchos platillos, como lo que mencioné, la moronga, caldo de panza, de pata, la champaña, que son platillos de origen afro. Y también ahí vienen las cocciones, la presencia, por ejemplo, del arroz frito, ¿no? Que se sirve en muchos platillos hoy día tradicionales, esta idea del arroz frito. Pero los tamales empezaron a incursionar con otros ingredientes, con otras carnes. Por ejemplo, en el tamal de milpa se tiene que curtir la carne para el sabor del limón. Y entonces se curte la carne y solo la persona que le agrega limón y que lo mueve puede meter la mano. Porque si otra persona le mete la mano, cuando se cuece el tamal parece, huele como animal muerto. ¿Sí? Se agrega. ¿Sí? Y entonces es en el siglo XIX cuando empiezan a llegar estos productos. Luego viene el porfiriato, y en el porfiriato, en esta idea del afrancesamiento cultural en todos los sentidos, empiezan a llegar los panes. La población originaria la población indígena tiene acceso al consumo de harinas, antes no. Entonces empiezan a elaborar panes obviamente con maíz, pero también empiezan a llegar productos de Europa que se comercializaban, entonces que la gente podía ir a las tiendas, porque además en el porfiriato se dan estas migraciones de franceses, de alemanes, de españoles, de italianos, que traen productos y que los tienen que comercializar, porque la mayoría viene con escasos recursos y tiene que aprovechar lo de allá para acá, y se fusiona la gastronomía, y esto permite que haya una variedad de tamales. Pero también, sobre todo en el siglo XIX, se desintegran las cofradías, y las cofradías eran las formas de organización religiosa de los pueblos originarios, en donde los tamales tenían una función ritual. Entonces las poblaciones, como muchos pueblos, siguió manteniendo su sistema de cargos, y eso permitió que muchos tamales no se descontextualizaran de la parte ritual, siguieran teniendo una función, porque los pueblos siguieron realizando sus fiestas, y al realizar las fiestas tenían que elaborar los tamales. Y de ahí el contexto festivo que ya mencionamos, que hay una serie de fiestas como la Virgen de la Candelaria, el tamal como elemento de identidad y resistencia cultural. La gente se reconoce y identifica con el tamal. No podemos decir que un tamal es propio de un solo pueblo, porque los pueblos intercambian entre sí. El tamal de hoja de milpa aquí en Tuxtla, en San Fernando, le llaman tamal de Niguijuti, le llaman tamal agrio, y San Fernando fue parte de Tuxtla en la época colonial. ¿Sí? Hay otros pueblos que elaboran otros tamales, como la masa colada, que en la región central no se consume. En la parte del norte de Chiapas se consumen más tamales propios de Tabasco. El chachamito es muy similar al tamal de bola, por ejemplo, ¿no? Entonces hay sus variantes. O sea, no podemos agarrar y decir, es que este tamal es de Chiapas. No, Chiapas es la entidad con mayor variantes, mayor tipo de tamales. Pero ojo, hay sus variantes. ¿Por qué? Porque todo procede de la milpa. Es una cuestión de resistencia cultural. Esto es bien interesante, porque en muchos lugares, en torno a las tradiciones, quieren dar otros alimentos para sustituir al tamal. Un tamal oscila entre 20 y 25 pesos. Es caro un tamal, ¿sí? Y la gente antes, cuando cosechaba, comía tamales todos los días. Podía comer tamales todos los días. Vamos a comer tamal de frijol, vamos a comer tamal de chipilín, le vamos a agregar pollo, le vamos a poner queso. Y hoy día no, el tamal es un lujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no producimos lo que consumimos. Y en ese sentido es una cuestión de resistencia cultural, porque hay que mantener el tamal. Ahí la importancia de comer tamales el día de la Candelaria y no hacer una reunión con pizza o con fast food, ¿verdad? O con botanas, sino el hecho de mantener y de cumplir el que van a pagar al niño que se encontraron, ¿verdad? Y entonces también hay algo muy interesante en torno
a estos 500 años de preservación del tamal, ya hay fuertes investigaciones. Aquí hay conocedores académicos que realizan foros, coloquios, simposios en torno al tamal. A las señoras que aparecen en las fotos se les reconoce como cocineras tradicionales, como comideras, que pueden ir y transmitir sus conocimientos. Hay investigaciones etnográficas que permiten hacer el registro de la elaboración de los tamales. Hay toda una cuestión gastronómica, académica, que nos permite tener una visión diferente a quienes hacen y viven su cultura desde una función ETIP o una función EMIT, poder desde afuera o desde adentro, poder analizar la importancia que tiene el tamal y hacer estas analogías o estos estudios históricos, ¿no? Y como tal. Y bueno, pues también es cotidiano, ¿sí? Las redes sociales ahora nos invaden con tanta información que podemos decir, yo conozco el tamal, aquí viene cómo se elabora, pues lo sacamos, ¿no? Pero es mejor conocer el contexto y bueno, pues puse unas imágenes de el tamal como símbolo de identidad. Hay un tema que dice ahí de chile, de dulce y de manteca, ahí para lo que quieras y de acuerdo a las situaciones, ¿no? Oye, ¿cómo tienes un problema? Sí, hay de chile, dulce y manteca. Me pasa de todo, ¿no? Y eso es muy del centro de México, porque allá se comen otros tamales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? La guajolota esta que nosotros aquí en Chiapas podemos decir, ay, no, ¿cómo van a comer la torta de tamal? Pues déjenme decirles que es muy sabrosa. Es muy sabrosa. El chilaquiles vale la pena, unas 3 tortas de chilaquiles. Y pues bueno, pues eso también se obtiene de estas tradiciones. No sabemos si en la época prehispánica, así como aparece este tamal colorado, a lo mejor revolvían masa con sangre y degustaban todos esta sangre que era de los sacrificados, pues porque por ahí viene la alegría, que era el amaranto con sangre, que fue sustituido con chocolate dulce o con miel, y hay muchas otras cosas que se comían en la época prehispánica porque era parte del ritual. Tenemos el pozole, que literalmente se hacía con carne humana, y que no toda la parte humana se aprovechaba, hay partes que no se pueden comer, y entonces pues nos espantamos, pero es real, ¿no? Entonces cuando aparecen las noticias que alguien hizo pozole a alguien y lo hizo tan mal, pues no sé, a lo mejor está reivindicando un poco ese proceso histórico, ¿verdad? Claro. Y puse imágenes nada más para ya no dejar. Tamal de bola. ¿Cuándo se come tamal de bola? En las velaciones. Es común en las velaciones de los santos el tamal de bola, ¿sí? Y en San Cristóbal le ponen ciruela, la ciruela pasa. Aquí le ponen chile simojoven, allá le dan el toque dulce que puede tener, y aquí le dan el toque más picante. Al mole del tamal de bola se le debe poner chile guajillo, ¿sí? Y el guajillo es un chile que posiblemente es prehispánico, de ahí el término guaje por la forma del chile. Y también se utiliza un chile que se llama el chile chimorote, que es un chile que se da en la región chiapaneca, que muchos le llaman chile pozol, que ya muy pocas familias cultivan ese chile chimorote. Y con ese chile se pueden preparar otros platillos originarios como es el ñihuicuti. Y que si no lo sabemos y que si no lo fomentamos, pues en algunos años ya no va a haber, para que podamos poder probar tal cual. Pues el tamal de mole, que es el tamal de fiesta, el tamal de chipilín, que en la costa le agregan camarones al tamal de chipilín, déjame decirles. La siguiente imagen, el toro pinto, ¿no? Toro pinto que se toma con su cafecito en las noches. Es un tamal muy humilde, pero es un tamal de la cosecha, porque se hace con el frijol nuevo que da el tiempo de la cosecha, no se hace con cualquier frijol. Y la gente con qué alegría va y desvaina su frijol y lo cuida y lo revuelve y prepara su chirmol, que es el mole de tomate. El mole en náhuatl es salsa, es la salsa de tomate, el chirmol. Y entonces lo sirve con una hoja, no hay plato, con una hoja se sirve y ahí se come, ¿verdad? Con las manos, para que nos la saboreemos. Los pintes de elote, el tamal de florecita de cuchulú, que es una delicia, ahorita en este tiempo de la flor de cuchulú. Y entonces yo en algunas ocasiones en Veracruz le llevaba a unos amigos en Jalapa, llevaba tamales de flor de cuchulú y les decía, a ver, les voy a invitar tamales, a ver de qué es. No, pues es de carne de tlacuache, de carne de tequescuinca, de carne
de lo que no existe. Nunca se dieron cuenta que era una flor, que en otros lugares no se come porque la corteza se la utiliza para matar al ratón. Bueno, en algunos lugares solamente lo usan como producto medicinal para la elaboración del champú, o jabones, porque es la flor del ¿cómo se llama? Cacahuananche, porque son estos árboles que le dan sombra al cacao, el cacahuananche, madre cacao, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Pues gracias. Espero haya sido interesante. Espero, pues son muchas cosas que pudimos hablar del tamaño. El tiempo es limitado, me tuve que esperar y es algo que les agradezco enormemente. Pero ojalá haya yo podido aportar un poco al conocimiento que ya traen, haya podido despertar un poco la inquietud y valorar y preservar pues este alimento que en estos días está en boga, pero que debería estar siempre, ¿no? Y pues que los disfrutemos. Muchísimas gracias.